Japón será campeón del mundo, o al menos ellos así lo creen. Y no es cosa mía, ellos planearon todo, aunque tenemos que revisar su historia. ¿De dónde surgió esta idea? Porque es hasta 2050, aunque ya no falta tanto. Y a lo mejor podría ser antes, después de resultados obtenidos que veremos más adelante. Pero no me enrollo más y te presento todo este viaje que tuvo Japón, desde la mayor decepción hasta el anime de los supercampeones, Blue Lock, y este plan para coronarse, dominar el fútbol y ser los próximos reyes del balompié. Capítulo 1. El despertar de los samuráis. El punto de inflexión para los samuráis azules, y además también para el anime, ya van a saber cuál es justamente muy obvio, son las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos 1994. Ahí se provocó el despertar de los samuráis azules. Para esas eliminatorias de 1993, Japón venía de ganar la Copa Asiática en 1992. Había repatriado a Kazuyoshi Miura desde Brasil. La J-League ya se había profesionalizado con la presencia de Zico. Todo parecía brillar en el país del sol naciente. Capítulo 2. Eliminatoria a Estados Unidos 1994. En la primera fase de esa eliminatoria, China tuvo una sorprendente derrota con Yemen, y eso más adelante le metió el pie a Japón, porque clasificó a Irak a la última etapa de 6 selecciones para definir los últimos 2 boletos al Mundial. El formato era simple: Irak, Irán, Corea del Norte, Corea del Sur, Arabia Saudita y Japón disputarían partidos todos contra todos a una ronda, y los que obtuvieran más puntos se quedaban con los 2 boletos. La sede sería Doha, Qatar. Cabe destacar que este mundial y las eliminatorias de Asia tenían un componente político. Bill Clinton tomó el cargo de presidente para Estados Unidos, e Irak, Irán y Corea del Norte eran naciones no gratas en territorio estadounidense. Otro punto más de drama para las eliminatorias. Además de todas las rencillas entre las Coreas, Corea del Sur y Japón, Irán y Arabia Saudita, ya saben, el cóctel perfecto para el desastre. Capítulo 3. La agonía de Doha, punto de inflexión. Regresemos con Japón. No pudieron ganar sus 2 primeros partidos. Empate 0-0 con Arabia Saudita y derrota con Irán por 2-1. Iban quintos en la tabla. El triunfo sobre Corea del Norte por 3-0 y el 1-0 agónico contra Corea del Sur tenía líder a Japón con 5 puntos, y solo requería de un triunfo contra Irak para estar en el Mundial. Era lo único que tenían que hacer. Así iba la tabla. La diferencia era favorable para Japón sobre Arabia Saudita, pero como les dije, por algo se llama la agonía de Doha. El escenario era claro para Japón. Con la victoria estaban ya en el Mundial. No tenían que hacer absolutamente nada más. Pero si perdían o empataban y Corea del Sur ganaba, se quedaban fuera. A los 5 minutos, Kazuyoshi Miura anotó contra Irak para empezar a encaminar la clasificación. Y así se fue el marcador al medio tiempo. Las Coreas empataban a 0 y Arabia Saudita le ganaba a Irán 2-1. Todo tranquilo y Japón se metía al Mundial. Apenas habían pasado 8 minutos del segundo tiempo en todos los partidos y Corea del Sur ya le ganaba a la del Norte 2-0. Irán se acercó 3-2 contra Arabia Saudita y comenzó la agonía. Minuto 54. Gol de Irak, 1-1. Japón estaba fuera de Estados Unidos 1994. Al 70, los nipones se volcaron al arco rival y Hajime Moriyasu, actual entrenador de Japón, sí, este nombre será relevante para después. Otros videos.
metió el centro y Nakayama anotó el 2-1 que les regresaba el boleto a la Copa del Mundo. Los otros partidos habían terminado antes. Corea del Sur le ganó 3-0 a Corea del Norte y Arabia Saudita sobrevivió 4-3 ante Irán. Solo quedaba la agonía. Japón le dejó el balón a su contrincante y el partido iba a terminar con un córner de Irak en el área de los samuráis. De forma sorpresiva, Jafar Omran anotó de cabeza. 2-2 y Japón fuera en aquel oscuro 28 de octubre de 1993. Capítulo 4. La resaca de Doha. Muchos quedaron marcados y no volvieron a ser convocados a la selección. Hasta el entrenador neerlandés Hans Uft fue despedido. La estrella Kazuyoshi Miura, que volvió de Brasil, fue borrada de la selección algunos años después. Aquí es donde entran los supercampeones Oliver y Benji o Capitán Tsubasa para los más puristas. Adaptaron la misma situación. Japón e Irak se jugaban el boleto para el Mundial Sub-20. Empataban 2-2 y era el último minuto. Steve Hyuga falló el tiro, pero Oliver llegó desde atrás, anotó. Japón avanzó a la Copa Juvenil y derrotó a Brasil. ¡Iré a la Copa! Así fue como exorcizaron a ese demonio llamado Agonía de Doha. Todavía se escucha el Dohao o Azurenai. No se olviden de Doha, porque el que olvida su historia está condenado a repetirla, y Japón no quiere cometer ese error. El ciclo hacia Estados Unidos 94 no fue el que ellos esperaban, pero para Francia 98 las cosas parecía que iban a cambiar y Japón poco a poco asomaba la cabeza en el panorama internacional. Capítulo 1. El campeón está de regreso. Llegó el proceso del Mundial de Francia 98 y entre medias aparecía la Copa Asiática de 1996. Pero vayamos un poco antes, a la serie de amistosos que tuvo. Solo una derrota, el 3-0 contra Australia. Hasta le ganó a México 3-2, sí, con todo y Jorge Campos, Luis García o Claudio Suárez. Obviamente Japón como actual campeón llegó como amplio favorito y barrió su grupo con victorias por 2-1 contra Siria, 4-0 frente a Uzbekistán y 1-0 contra China. El panorama lucía como una nueva corona, pero en los cuartos de final se toparon con Kuwait. Sí, por random que suene, de nuevo un país del mundo árabe frenó a los samuráis, ahora por 2-0. Fue la última vez que vimos a Kazuyoshi Miura en un torneo importante. Pero había nacido una nueva esperanza. Hidetoshi Nakata debutó en 1995 con apenas 17 años. Dio el salto de la prepa al profesional. Es más, antes del Mundial de Francia 98 ya había sido la primera gran joven promesa que deja la J-League por el fútbol europeo, el Perugia de Italia. Nakata fue producto de un programa creado por la Asociación Japonesa de Fútbol, con la que se coronaron en la Copa Asiática Juvenil de 1994. La misma generación clasificó al Mundial Juvenil, ahora conocido como Sub-20, y llegaron hasta los cuartos de final. ¿Lo ven? La agonía de Doha no nada más fue un problema. Cabe resaltar la situación social y económica del archipiélago en esa década. Durante los 90 fueron conocidos como la generación perdida, porque el llamado milagro económico de Japón tras la Segunda Guerra Mundial se vino abajo. Hubo recesión y la deuda pública sigue sin poderse pagar a día de hoy. Básicamente necesitaban una alegría. Capítulo 2. El sol nace en la Copa del Mundo.
En las eliminatorias asiáticas, el formato había cambiado a una ronda previa para que 10 selecciones avanzaran a la etapa final y se dividían en 2 grupos. A Japón le tocó emparejarse con Corea del Sur. El ganador de cada grupo tenía su lugar asegurado y los segundos se enfrentaban en un playoff para determinar ese tercer puesto que daba el boleto al Mundial de Francia 98. La derrota en el Estadio Nacional de Tokio por 2-1 contra Corea del Sur obligó a Japón a disputar el tercer pase a la Copa Mundial contra Irán. De nuevo, los demonios de Doha. Aquí había entrado la novedosa regla del gol de oro. En caso de empate había tiempo extra y el primero en marcar ganaba el partido. Así sencillo. Pero con un alto riesgo para Japón, porque en el tiempo reglamentario terminaron 2-2. La prórroga acá se extendió hasta el 118 de 120. Y nada, acá no hubo drama. Okano anotó al 118 y Japón fue a Francia 98. Se había logrado el objetivo, pero la copa no fue lo esperado allá en Europa. Les tocó Argentina, Croacia y Jamaica en su grupo. Todas fueron derrotas. Les hicieron 4 goles y fueron la única selección asiática que no sumó puntos. Así de duro fue el golpe de realidad para Japón y que estaban muy lejos de las grandes potencias del fútbol mundial. La buena noticia sería Hidetoshi Nakata, que para el 2000 ya estaba en la Roma con Totti y sería el catalizador para que el jugador japonés abriera sus horizontes a nuevas culturas, retos y a la élite del fútbol. También Captain Tsubasa volvió a la escena con una nueva animación para promocionar el fútbol en Japón por la Copa del Mundo de 2002, la cual sería organizada en conjunto por Corea y el país del sol naciente. Pero eso y cómo se abrieron camino los samuráis en la crème de la crème del balompié, lo veremos en el próximo video. Antes del Mundial del 98 eran la 9ª mejor selección y como no ganaron ningún partido quedaron en el lugar 20. Un puesto muy decoroso tomando en cuenta que en ese momento eran más de 190 países afiliados a FIFA. Pero no era suficiente si querían tener un digno papel en su Mundial Corea-Japón 2002. Capítulo 1. El Mundial más extraño. Cabe aclarar que era la primera vez que 2 países organizaban un mundial, además de tomar en cuenta que el historial entre Corea y Japón albergaba un pasado de guerras, disputas y mucho odio. Pero el fútbol construye puentes en países con una relación complicada. Y hasta renovaron un tratado de explotación en las aguas aledañas a territorio coreano y japonés, las cuales estuvieron en disputa. El resumen corto, ya no se daban tanto, pero tampoco eran así panas, compas o como ustedes le quieran decir. Los estadios como el Domo de Sapporo, el primero con una cancha retráctil, o sea, que el césped se salía del estadio para tomar el sol. Sí, la tecnología jugó un papel fundamental en este mundial, porque para algunos privilegiados hubo señal HD en las transmisiones de partido. Y claro, el Febernova, balón que se usó para esa Copa del Mundo y que para mí es una verdadera chulada. Más el dorado que se usó en la final. Pero la redonda no se salvó de las críticas porque Buffon decía que bota mucho y parecía para niños, mientras que Rivaldo se quejó que el balón se elevaba mucho con los disparos. Además del arbitraje que favoreció mucho a Corea del Sur, anfitrión que llegó hasta las semifinales. Pero más allá del plano general, ¿qué pasó con Japón? Capítulo 2. Los supercampeones. Los supercampeones fueron clave en la imagen del Mundial 2002, ya que relanzaron la serie con el final puesto en ese sueño, en el que Oliver Atom alcanzara el trofeo.
En la serie así sucedió. Oliver y Japón avanzaron hasta la final contra Brasil, pero la serie dejó a la imaginación el resultado del partido, aunque la realidad de nuevo no fue amable con los del sol naciente, porque les hicieron falta un Oliver y Benji. Capítulo 3. La ilusión nipona. Antes de hablar del Mundial, Japón probó su nivel en la Copa América de 1999. Fue un desastre. Solo hicieron un punto, les clavaron 8 goles y estuvieron en el fondo de un grupo conformado por Paraguay, Perú y Bolivia. Sirvió para corregir cosas, mejorar su nivel y poder afrontar de mejor forma el Mundial del que serían anfitriones. Ya con Hidetoshi Nakata como la superestrella de la selección y algunos intentos de otros futbolistas de emigrar al balompié europeo, Japón se puso primera de grupo sobre Bélgica, Rusia o Túnez. La explicación no es solo por el jugador del Parma, porque Nakata tenía como entrenador a Philippe Troussier, entrenador francés que en el 98 trabajó con la Sub-20, en el 2000 con la Olímpica y en 2002 con un cuadro renovado afrontaron de gran forma el torneo. Pero muchachos, toda esa historia de los supercampeones, el proceso, Nakata y ser anfitriones terminó en octavos de final. Turquía eliminó a Japón por 1-0 y así como Troussier emocionó con su proyecto, de la misma forma se acabó. El enojo fue mayor porque el vecino incómodo de Corea del Sur llegó hasta las semifinales. Sí, en Asia a veces también les gana lo emocional y toman decisiones con el estómago y no con el cerebro. Capítulo 4. El camino en el desierto. Zico en su momento fue la gran figura del fútbol japonés cuando llegó al Kashima Antlers en 1991 y Japón trató de revitalizar a la selección con Zico y combinarlo con Nakata. Hasta ese momento el japonés más exitoso en toda Europa, pero poco a poco los mejores años de la estrella nipona se evaporaban. Los futbolistas del sol naciente seguían sin asentarse en Europa, pero cada vez viajaban a intentarlo. Se lo estoy pintando muy bonito, ¿no? Parece todo un episodio de éxito, pero acuérdense que estamos en la voz del balón. Y aquí, hasta que no llegamos al final, seguimos en el barro. Lo único reseñable fue la Copa Asiática de 2004 que ganó Japón. Pero a nivel de clubes no tocaron metal. Y en lugar de recortar distancias, recordemos que eran el lugar 20 en el ranking FIFA en 1998. Después de Zico y el Mundial de Alemania 2006 terminaron 47. La peor regresión de la historia de los samuráis azules. Y ustedes me dicen, pues ¿qué pasó en ese mundial? Terminaron al fondo de su grupo. Australia les ganó 3-1. Empataron 0-0 con Croacia. Y Brasil los goleó 4-1. De un mundial a otro pasaron de ser líderes al sótano de su sector. Y como ya saben, siempre hay secuelas. ¿Cuál fue la de ahora? Hidetoshi Nakata, un histórico, abandonó la selección con más sinsabores que glorias. Capítulo 5. El plan del Mundial 2050. Entre el triunfo de la Copa Asiática de 2004 y 2006, en Japón se propusieron el proyecto Dream Courage to Achieve, algo que se podría traducir como lograr el sueño con coraje. Básicamente se sustenta en 2 puntos: organizar el Mundial 2050 y ya en casa ganar también esa Copa del Mundo. Había motivos para creer. Urawa Reds y Gamba Osaka se coronaron en la Copa Asiática de Clubes. Jugadores como Yuto Nagatomo estaba en el Inter de Milán, Maya Yoshida en el Venlo de Países Bajos, Keisuke Honda en el CSKA de Moscú, y tanto Makoto Hasebe como Shinji Kagawa brillaban en Alemania. 14 de los 23 seleccionados para el Mundial de Sudáfrica 2010 jugaban en Europa. Claro que eso se notó. Solo quedaron por detrás de Países Bajos, equipo que al final de ese Mundial terminó subcampeón. En los octavos de final fue eliminado por Paraguay en los penales, selección latina que casi deja fuera a España en cuartos de final y equipo que quedó campeón en aquella Copa del Mundo.
Claro que si somos estrictos no se hizo un gran avance, pero Japón ya comenzaba a tener prestigio internacional. En la J-League, la Liga de Japón, no solo el nombre de Zico estaba relacionado. Michael Laudrup, figura del Barcelona, Real Madrid y Dinamarca, jugó en Japón, así como Hulk, quien comenzó acá su carrera para desprender en Europa y la selección brasileña, o Ji-Sung Park, el mítico coreano del Manchester United, tuvo sus inicios en los campos del sol naciente. Eso hacía ver el futuro más brillante y llevar a cabo el plan del 2050. Acabas de ver a Japón campeón del mundo del 2050. Eso solamente fue con una inteligencia artificial, pero podría ser una realidad gracias al plan que tienen a muchos años de distancia para ser campeones y reinar en el fútbol. Además de que un anime aprovechó este plan y también lo llevó a la animación. Y no, ya no son los supercampeones. Todo aquí en La Voz del Balón. En 2005 lanzaron este proyecto de tratar de ganar el Mundial 2050 y también organizarlo. Pero ¿cómo lo harían o qué camino seguirían? Ya vimos que poco a poco los japoneses se asentaron en Europa y para Sudáfrica 2010, 14 de los 23 seleccionados estaban en el viejo continente, aunque perdieron en penales 5-3 con Paraguay en octavos de final. En la federación también trabajaron mucho. Cada 6 meses realizaban una reunión para evaluar el desarrollo de los jugadores jóvenes y cómo afrontarían el mundial en turno. Organizaban cursos de revalidación para las licencias de entrenadores, desde el nivel S, que era el máximo, hasta la D, dedicado al fútbol de formación. Incluían metodología del fútbol europeo y muy inspirada en la España de 2008, que comenzó con el juego del toque y que favorecía a los futbolistas pequeños. Más o menos el prototipo del jugador nipón. Capítulo 1. Los primeros resultados. La primera evaluación del plan era en 2015. La idea para este momento era que Japón se convirtiera en una fuerza grande en el fútbol y estar en el top 4 del ranking FIFA. Y surgió la pregunta: ¿qué pasó desde el Mundial Sudáfrica 2010? En 2011, Japón se coronó en la Copa de Asia tras vencer 1-0 a Australia en tiempo extra. 17 de los 23 ya jugaban en Europa. Pero spoiler, ellos no sabían que iba a ser la última Copa Continental que se iban a llevar hasta el momento. En Brasil 2014 no lo pasaron nada bien. Tuvieron a Colombia, Grecia y Costa de Marfil en su grupo. No ganaron ni un solo partido y apenas sumaron un punto. Hasta este momento, 16 de los 23 convocados estaban en Europa y Javier Aguirre, sí, el mexicano, llegó tras el torneo. Pero así como firmó, así se fue por un escándalo de arreglo de partidos en España, del que salió limpio, pero sin el trabajo en la selección de Japón. Así inició el 2015 para la federación y la selección japonesa, el año justamente en que iban a revisar todos sus objetivos y que ya no pintaba para nada bien. Tenían que ser cuartos en el ranking FIFA y eran 53. Se quedaron sin entrenador, eliminados en cuartos de final de la Copa Asiática 2015 por Emiratos Árabes. En ese momento todavía tenían un margen de 35 años para poder lograr el objetivo, pero todo se veía muy oscuro y la primera evaluación no pintó para nada bien y ni siquiera era de buen augurio. Capítulo 2. Otro Japón. Ya había hecho este spoiler, pero en el 2011 fue la última vez que Japón ganó la Copa de su continente. ¿Y qué pasó después? Necesitaban soluciones y las habían aplicado en 2013, aunque obviamente no se notaron en 2 años. Y este es el plan de la J-League, el torneo local con una visión de 100 años. Lo primero fue crear 3 divisiones profesionales, además de revocar el sistema de dueños, o sea, ahora los clubes deben tener una mayor propiedad local
y no estarse moviendo de ciudad para generar pertenencia. Para que me entiendan mejor, un sistema parecido al Barcelona o Real Madrid, que tienen socios y además pagan una cuota y entre ellos surge el presidente y demás. Es así como el equipo de Nissan se transformó en el Yokohama Marinos, y aunque actualmente el Manchester City es accionista del club, no puede tener la totalidad del equipo. Hasta ahora, el fútbol japonés está conformado de 60 equipos profesionales para crear una pirámide similar a la del fútbol inglés. Así que los jóvenes talentos a veces son cedidos a conjuntos de la J-League 2, la segunda división, o J-League 3, tercera división, hasta escalar a la J-League 1 y eventualmente ir a Europa como Takefusa Kubo, el joven que a los 10 años se fue al Barcelona. Una sanción en 2015 contra la cantera catalana lo hizo volver a Japón y jugar con el Tokyo FC. Actualmente es una de las estrellas de la liga en España con la Real Sociedad. Pero veamos si esto hizo efecto en el Mundial de Rusia 2018. Capítulo 3. Última lección. Al Mundial de Rusia llegaban como la selección 41 en el ranking FIFA, todavía muy lejos de su visión de los mejores 4. Después de varios entrenadores, por fin eligieron a uno japonés como Akira Nishino. Nishino fue el entrenador que hizo campeón al Gamba Osaka en la Champions Asiática y también los coronó en la Liga Japonesa. En Rusia le ganaron a Colombia, empataron con Senegal y perdieron con Polonia, pero aún así avanzaron a octavos. Durante mucho tiempo tuvieron contra las cuerdas a Bélgica ganando 2-0. Sí, a la generación de los Lukakus, de Eden Hazard, de Kevin De Bruyne. Los europeos lograron empatar y con un contragolpe de último minuto Japón perdió 3-2. Pero aprendió la lección del control de partido y un anime salió a la luz. Capítulo 4. La nueva mentalidad. Con la dolorosa derrota surgió una nueva visión en el país del sol naciente y la llevaron al anime, el arte insignia de aquel país, y se llamaba Blue Lock. Básicamente es encerrar a los mejores delanteros de la preparatoria en un juego retorcido como el de la serie El Juego del Calamar. Y sí, ya te escuché, calma, aquí a nadie lo desvivieron. El objetivo es exacerbar el egoísmo de los delanteros a través de retos y ponerlos en situaciones límites para que despierte el próximo Messi, Mbappé o Cristiano japonés. Todo esto con la mentalidad del proyecto 2050. Así es como la realidad también se mete en la ficción y viceversa. Mira, en honor a la verdad, el manga salió primero en 2018 y fue hasta 2022 que sacaron el anime. Capítulo 5. El sol sale en Japón. Seguro recuerdas que Hajime Moriyasu fue parte del equipo de la Agonía de Doha, uno de los capítulos más oscuros de Japón. Y si todavía no tienes ni idea de qué es eso, por acá te dejo el capítulo correspondiente, que fue la primera parte. Hizo carrera como entrenador. En 2018 era el segundo de Akira Nishino. Después tuvo las riendas de los juveniles y Japón terminó en el cuarto lugar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Asumió al representativo mayor y en Qatar 2022 fue una locura el papel de los samuráis. Derrotaron 2-1 a Alemania, un resultado que dejó en shock a todo el mundo, y aunque perdieron con Costa Rica por 1-0 y se complicaron su pase, hicieron lo imposible. Le ganaron a otro campeón mundial como España por 2-1. En octavos se cruzaron con la Croacia de Luka Modric. Se fueron hasta los penales y Livakovic, una de las estrellas de aquel torneo, cortó el sueño nipón al atajar 2 penales y de nuevo caer en una Copa del Mundo. Aún tienen el pendiente de volver a conquistar Asia,
y superar los octavos de final de un mundial, pero las bases son sólidas. En 2019 volvieron a llegar a la final de la Copa Asiática y la perdieron 3-1 con Qatar. Falta ver qué harán en la edición de este 2024. En 2023 terminaron como la selección 17 en el ranking FIFA. De los 23 jugadores convocados la última ocasión, ya solo 9 juegan en Japón. El resto es parte de clubes europeos. Tienen a Daizen Maeda, figura del Celtic de Escocia, Kaoru Mitoma, extremo del Brighton de Inglaterra, Takefusa Kubo en la Real Sociedad de España y promesas como el portero Zion Suzuki del Saint-Tropez de Bélgica. Sin olvidar que en sus últimos 9 partidos, 8 han sido goleadas, destacando el 4-1 a Alemania o el 6-0 a El Salvador. Así es como se construye un proyecto, con paciencia, corrigiendo errores y creyendo en los que alguna vez fallaron. Porque Hajime Moriyasu vivió el capítulo más oscuro, pero ahora tiene a Japón en un lugar optimista, con muchas metas por romper. Si me lo preguntas a mí, es una reflexión de que sí, los sueños a veces son difíciles, los objetivos que te trazas tú crees que son imposibles, pero mira, muchas veces te vas a caer, los vas a ver todavía más lejos y a veces los vas a ver aquí, en tu cara, enfrente, vas a decir, ya lo tengo, y simplemente vas a ver cómo se escapan de tus manos. Y lo único que queda es eso, buscar soluciones, ver en qué fallaste y arreglar las cosas. Eso, yo me quedo con esa lección de Japón, de este proyecto 2050, y justamente tener una mentalidad de hierro, porque también Hajime Moriyasu, o sea, de verdad, fue la agonía de Doha, o sea, el peor desastre de Japón en el fútbol, y ahora mira nada más dónde está. O sea, ya los llevó a luchar por el tercer lugar en unos Juegos Olímpicos, que fueron los de Tokio y justo perdieron con México, y un papelazo en el Mundial de Qatar 2022. Sí, llegaron otra vez a octavos de final y no pasaron de ahí, pero le ganaron a España y Alemania, loco. O sea, le ganaron a 2 campeones del mundo cuando los tenían desahuciados en ese Mundial y en ese grupo. O sea, es luchar con tus posibilidades, crecer, hacerte grande y aprender. O sea, yo me quedo mucho con este punto de aprender, de saber que es parar, decir, ¿sabes qué? Tengo que detenerme aquí para reflexionar qué estoy haciendo mal, recalcular todo tu plan y seguir adelante. Con esto yo me quedo de Japón y su proyecto para el Mundial 2050. Ojalá que todavía yo siga haciendo videos y te pueda contar o qué pasó con Japón en 2050, y ojalá que sea el final feliz de verlos campeones del mundo. Ya no me enrollo tanto, dale like, dale me gusta, es lo mismo, ya sé, pero también comenta, comparte, porque a mí me ayuda mucho esto, o sea, le da mayor visibilidad al canal para llegar a mayores suscriptores, y también, pues obviamente, para que me ayude a, ya saben, a pagar facturas y demás, porque pues vida de adulto, ¿no? Ya sabes, como siempre te digo, ama al balón, no a los dueños de la redonda. Esto fue La Voz del Balón.